Bienvenidos a un nuevo episodio de 15 minutos al rojo vivo. Y para hablar de los equipos de trabajo, hoy tenemos con nosotros a un profesional que lleva más de 25 años liderando equipos reales, de los que venden, también de los que fallan, pero sobre todo de los que se vuelven a levantar. Y que ha transformado esa experiencia en un método que hoy está generando cambios medibles en ventas, liderazgo y cultura. Y de eso y mucho más vamos a hablar hoy. Desde España. Zacarías Romero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Robert. Un saludo cordial desde España, Salamanca, ciudad universitaria, y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, presento a nuestro invitado. Zacarías es conferenciante internacional, formador, profesor universitario, es creador del método Noé, del que les comentaba que íbamos a hablar más adelante. Hoy trabaja con empresas, universidades y escuelas de negocios ayudando a líderes y organizaciones a transformar su comunicación, su liderazgo y sus ventas desde el entendimiento profundo del cerebro y del ser humano. Y Zacarías, quiero empezar esta entrevista porque tú has liderado equipos, has guiado, has formado equipos por más de 2 décadas. ¿En qué momento tú descubriste que el problema no era tan técnico, sino más emocional, más esa desconexión emocional, eso de dejar de pensar que somos humanos? ¿Y cómo a partir de eso vas desarrollando tu método? Claro, yo comencé en el mundo laboral hace 25 años y comencé vendiendo en la calle, en los polígonos, mojándome. Luego, pues bueno, el talento te lleva a ciertos caminos y empezaron a asignarme equipos a mi cargo, equipos de venta. En principio, pues no tenía mucha técnica ni llegaba a ellos y siempre me he planteado qué es lo que hace falta para impactar en un equipo. Luego, a lo largo de los años, te das cuenta que simplemente quieres impactar a nivel cognitivo y las personas para mí tienen cuatro puntales fundamentales. Primero, el cerebro, qué es lo que tú le dices, qué es lo que entienden, pero luego hay una parte muy importante que no tocamos porque nos da miedo, que es la parte emocional. Y como dice la neurociencia, el 80% de las decisiones de la persona son emocionales e inconscientes y las justificamos con la razón. Pero ¿qué pasa? Que nosotros siempre estamos apelando a la razón, que es la parte que menos decide. Entonces, hablamos ya de la parte cognitiva de los equipos, la parte emocional, pero luego tenemos una parte relacional. ¿Cómo se relacionan las personas? Porque yo no me entendía con ciertas partes del equipo y al principio yo le echaba la culpa a ellos y me di cuenta que era mi culpa, porque yo no era capaz de llegar a ellos. Cada uno tiene un nivel relacional y comunicativo y tenemos que utilizar esa empatía para saber cómo llegar a ellos. Y por último, es muy importante también la parte experiencial. Yo soy yo y mis experiencias y mis circunstancias. Es decir, si tengo que saber esa persona que está en mi equipo por qué racha está pasando, si tiene un problema familiar, si se ha divorciado, si ha tenido un accidente, si tiene un problema que le pueda estar afectando. Entonces, claro, no me quedaba muy corto a nivel de liderar personas, porque una cosa es liderar a un empleado y otra a una persona. Una persona tiene esas cuatro partes que yo te digo. Y si al final no trabaja las cuatro partes, estás trabajando incompleto a la persona y al equipo. Oye, Zacarías, y te voy a ir desglosando un poco lo que me has dicho. Tú dices que el 80% de las decisiones que tomamos son emocionales, ¿sí? Totalmente de acuerdo, pero nosotros negamos eso. O sea, siempre decimos que son decisiones razonadas, decisiones inteligentes, o sea, queremos más bien nosotros tratamos de despegar nuestras decisiones de esa parte emocional, aunque sabemos que son emocionales. ¿Cómo rompes en una persona ese paradigma? ¿Cómo le dices, cómo le haces entender que realmente sus decisiones son emocionales y que debe asumirlas como tal? Claro, mira, nosotros venimos de una sociedad que achacaba la razón a la gente adulta y mayor y achacaba la emocionalidad a los niños o a gente débil. Entonces, lo primero que tiene que hacer un líder es mostrarse tal cual es. Es decir, no es perfecto, tienes tus defectos, tienes tus fallos y expresarlo. Una vez que tú expresas tu emocionalidad, es más fácil que haya un feedback emocional. Entonces, al final, cuando hablamos de emociones, no se trata de darnos abrazos o llorar juntos, ¿no? Se trata de apelar a la alegría, por ejemplo, ¿vale? Que muchas veces tenemos esa confusión. Se trata de apelar al optimismo, a la mejora de las personas, a llegar al objetivo, a crecer a nivel profesional y ayudar a tu familia porque ganas más dinero y te puedes ir de vacaciones a un sitio mejor. Estamos hablando de apelar, pues eso, no llorar y darnos abrazos, sino de apelar a emociones positivas e importantes. Y entonces,
Lo primero tiene que ser el líder. Si eres un líder distante, al final no lo vas a conseguir. Entonces, uno de los puntos principales que yo digo siempre, que hay que liderar desde la cercanía. La cercanía y los sentidos. Tú no puedes liderar desde un despacho, desde un email frío, porque entonces no transmites. Y sobre todo, dar ejemplo. Yo al principio, liderando, pues era más bien un líder, pues se puede decir coercitivo, que me ponía nervioso, que a lo mejor, oye, no quería mostrarme tal cual era, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que eso te enriquece y te refuerza. Es decir, oye, me he equivocado, perdona, oye, me sentía mal, tuve un problema en casa, disculpa si pasó esto o lo otro. Entonces, siempre tiene que partir del líder y tiene que partir de la persona y de lo que tú transmites, ¿no? Oye, lo tengo muy claro, pero eso justamente creo que hay que marcar la diferencia, porque normalmente, entonces así, no vamos ni a abrazarnos ni a llorar y eso. Y ese es el problema, que muchas veces cuando se habla desde ese enfoque, todo el mundo, "Oh, bravo, sí, salen motivados, aplaudiendo, abrazándose, salen todos juntos, pasan la puerta después de conversar y se viene todo abajo. ¿Cómo logras que ese reconocimiento de lo emocional se vuelva en acciones prácticas? Claro, al final tienen que ver los beneficios de actuar de una manera o de otra. Lo primero es una visión compartida, ¿no? A dónde queremos llegar y cómo trabajamos en equipo y cómo lo vamos a conseguir. Entonces, siempre es acción-reacción, ¿no? O sea, tú diriges el equipo de una manera y ese equipo tiene que ver cuál es la mejoría cuando tú cambias la forma de liderar, ¿no? Cuando lideras desde un aspecto más humano, más emocional, ¿cuáles son las ventajas? Porque no vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante. Entonces, cuando ellos ven los beneficios y sobre todo, al final aunque estamos en una empresa, son muchas horas, 8 o 10 horas al día trabajando, si tú estás contento, estás feliz, te sientes dentro de un equipo y sobre todo te sientes valorado, al final multiplica los resultados. Y sobre todo también permitirte el error, ¿no? Cuando permites el error a las personas crecen. Porque si tú cuando alguien del equipo comete un error lo machacas, nunca volverá a proponer nada y nunca estará feliz en ese caldo de cultivo, ¿no? Entonces, una empresa o un equipo es un caldo de cultivo que depende cómo lo manejes. Principalmente una visión compartida, una visión que motive, permitir el error, es decir, si se equivocan, tenemos aprendizaje, no tenemos machaque, como pasa en muchas empresas o muchos líderes que machacan. Oye, nos hemos equivocado, que hemos aprendido, seguimos para adelante. Y ver sobre todo resultados, porque al final, si tú llevas una forma de dirigir y no hay resultados, eso se te cae, ¿vale? Tienen que ver cómo eso impulsa y al final 100% que lo va a hacer, ¿no? Porque si las personas están motivadas, los objetivos llegan. Perfecto, ahí lo aterrizaste. Otro de los pilares que tú decías es el relacional, el networking que se podría entender. ¿Cómo es de importante eso? Porque creo que eh, empiezas trabajando desde adentro, pero al final es esa relación lo que hace que se logre objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú enfocas este pilar relacional? Mira, todas las personas no comunican igual, ¿no? Entonces, yo siempre hablo de las barreras comunicacionales. Tenemos barreras cognitivas, tenemos barreras experienciales también, hay gente pues, que no tiene esa fluidez verbal, ¿no? Entonces, sobre todo, trabajarla con el equipo, que sea capaz de sacar fuera lo que lleva adentro. He conocido gente hiper preparada, con muchos máster, que no eran capaces de transmitir, y gente muy poco preparada que transmitía muchísimo. Esto yo lo comparo con la historia, ¿no? Del barco del tesoro hundido que nos hundían a los españoles los ingleses, ¿vale? Entonces, claro, un barco de oro hundido en el océano, ¿cuánto cuesta? Cero. Pero si tú lo sacas arriba, es millonario lo que cuesta. Pues la Ya. comunicación de las personas son iguales. Si no son capaces de sacar ese oro que tienen dentro, es como si no valieran nada. Entonces, yo lo que trabajo con ellos es que se sientan seguros, que puedan comunicar, porque a veces no comunicamos por el error, porque pensamos que lo vamos a hacer mal o que bueno, pues no estamos en la línea correcta o hay gente que se comunica mejor, pero lo que hay que ayudar a las personas a sacar lo que tienen dentro y que comuniquen sobre todo pues de una manera positiva. O sea, nadie nos enseña a ser grandes comunicadores, eso se va aprendiendo, pero sobre todo tiene que haber un entorno de seguridad. Y claro, al final tú transmites lo que llevas dentro. Es un trabajo, como tú muy bien decías, un trabajo, Robert,
interior. Yo no puedo transmitir algo positivo si tengo dentro inseguridades o negatividad. Entonces es un trabajo interior que se transmite al exterior. Y en el networking, como tú decías, al final, si yo quiero hacer negocios con alguien o quiero vender una marca, lo primero soy yo. Yo soy la marca. Si mi marca no dice nada, no voy a ningún sitio. Al final, cuando hablamos de marcas, ¿no? Como tú bien sabes, es importante saber qué dejas cuando te vas. Esa es tu marca, ¿no? ¿Qué dejas cuando te vas en las personas? Y a Claro. raíz de ahí trabajamos, ¿no? Dejo una sensación positiva de un gran profesional o una persona insegura, una persona que me está incluso mendigando un acuerdo, que cerrar una venta. Entonces, ¿qué es lo que tú dejas cuando te vas, ¿no? Pues eso tiene mucho que ver con la marca personal y cómo te comunicas, ¿no? Lo que tienes dentro y lo que sacas fuera. Oye, Zacarías, creo que con estos minutos, lo que hemos conversado, ya como que entendemos por dónde vas tú, por dónde van tus consultorías, por dónde van tus charlas. Ahora aterricémoslo, aunque redundemos un poco en el método Noé, que el método Mm. Noé, pues es como que tu bandera. Este, ¿cómo podríamos resumir esta metodología? Bueno, a ver si puedo resumirla mucho, ¿eh? Vamos a ver. Mira, mira, te comento lo más resumido que pueda. Yo cuando empecé a trabajar tenía una inquietud dentro importante. Hice muchos cursos, hice másteres, mucha experiencia, dirigí muchos equipos y dije, esto tengo que plasmarlo. Digo, ¿y cómo lo puedo plasmar? Con mi sello, como identidad. Y dije, pues necesito tres puntales. Uno, tenemos que estudiar cómo funciona el cerebro de las personas. Igual que los mecánicos tienen que saber cómo funciona un motor y cuáles son sus tuercas y sus tornillos, nosotros que trabajamos con personas tenemos que saber cómo funciona el cerebro, cuáles son los neurotransmisores, por ejemplo. Luego, otro puntal, conocer el cerebro, la neurociencia. El segundo es comunicación persuasiva, comunicar de manera que yo haga que esa persona, o sea, que consiga los objetivos que yo quiera al comunicar con esa persona. Y tres, técnicas de venta de alto impacto emocional. Este fue el triunvirato del método Noé, que es neuroventa orientada a la emoción. De aquí, luego se ha ido desarrollando y mis conferencias y todas mis formaciones en universidad, al final se han ido ampliando a seis puntales. Trabajamos la neurociencia, cómo funciona el cerebro de las personas. Trabajamos el coaching, es decir, que cada persona, intentar que cada persona dé el 100%, si no, no lo está dando todo. También estamos trabajando la psicología positiva, es decir, todo esto no vale de nada si no estoy positivo y me mantengo alegre. La inteligencia emocional, que es conocer mis emociones y controlarlas, detectar las emociones de los demás y manejarlas. Y luego tenemos que trabajar un liderazgo envolvente, en el cual yo sea la persona que dirijo mi vida y la que dirijo, pues la de mi equipo, ¿no? Esto sería un poquito, pues primero plasmar todo lo que yo había estudiado y toda mi experiencia y luego, pues crear unos puntales al final un mix de todo esto para que mis conferencias sean de impacto, ¿no? Que trabajen todas las partes, que trabajemos la parte holística. Como decía antes, no puedes trabajar solo la razón, tienes que trabajar la emoción, pero también la parte espiritual de las personas, ¿no? Entonces, es un trabajo holístico y tocar todos los puntos. Sí, y ya realmente, tú hablabas hace un rato también de las barreras y todo eso. Y ahora una pregunta, y realmente este tipo de preguntas le puedo hacer a pocas personas porque tienen ya trayectoria, o sea, ya tienen algunos kilómetros recorridos. Eh, Hablemos de hace 25 años, hace 20 años, año 2000, 2005. ¿Cómo ha cambiado todo esto de 20 años al día de hoy? ¿Cómo sientes tú que han cambiado estas fuerzas de venta? ¿Cómo eran antes y cómo también este tipo de nuevas metodologías hacen cambiar al vendedor tradicional? Bueno, yo creo que básicamente pues partimos de lo que era antes en España, se llamaba el viajante. No sé si te suena. No, El no, no. viajante. Pues mira, era la persona que, bueno, como antes no teníamos los coches que teníamos, que vivía en el sur de España, se cogía un coche y iba a vender prendas al norte de España y estaba a lo mejor un mes fuera. Claro. No tenía ninguna metodología, no tenía ninguna forma de venta y simplemente era la interacción con la persona, pues caer bien a la persona, invitarlo a un vino, irse a cenar, etcétera, etcétera. Entonces, no se basaba en la técnica, sino en el encanto personal. Ahora Ya. somos mucho más exigentes y tocamos mucho más plano. Ahora hace falta
una técnica, hace falta una experiencia, hace falta saber psicología, saber tratar a las personas, conocer el coaching, la inteligencia emocional. Entonces, antes se puede decir que valía cualquiera, pero ahora hablamos de talento, de dirigirnos al talento. Al final, que es, aquí en España se decía antes que el que no valía para nada, o a camarero, o a comercial. Pero eso era antes. Ahora un camarero tiene que tener nociones de enología, de productos culinarios, tiene que saber tratar al personal, por lo tanto no vale cualquiera. Y un comercial o un director comercial, al final, pues tiene que saber tratar con las personas, psicología, tiene que tener unos estudios, tiene que tener una formación técnica y sobre todo, lo que decía antes, el trabajo psicológico y emocional, porque antes a las personas pues bueno, tú les pagabas y lo principal era el sueldo. Ahora lo principal, lo que quieren las personas es conciliar la vida personal y profesional y sentirse a gusto, ir a trabajar estando a gusto, siendo reconocidos y al final crecer. Queremos crecer. Entonces, todo esto se mete allí en el batiburrillo y cada vez, pues obviamente, por eso ya no vale cualquiera dirigiendo personas, ni cualquiera puede trabajar en un ámbito de equipos, ¿no? Claro, y nadie puede, ya no es lo mismo el trabajo frente a la gente. Las habilidades han cambiado entonces. Mm. Sobre todo, ¿no? Las habilidades. Ahora mismo, lo que yo digo en la universidad, ahora tenemos las hard skills, que es, pues ahora mismo tienes que tener una preparación, una carrera, un máster, unos estudios que antes no eran necesarios. Y luego tenemos las soft skills, que es la tolerancia a la frustración, el liderazgo, la gestión eficaz del tiempo. Ahora, si no sabes gestionar tu tiempo, estás muerto. Porque con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que ahora no es que nos facilite la vida, que sí, sino que tendremos que trabajar 8 veces más, porque abarcamos 8 veces más con la inteligencia artificial. Entonces, si no nos organizamos, estamos muertos. Entonces, ahora sí hay un compendio entre las hard skills y las soft skills, ¿no? Y las soft skills, hablamos bueno, que no todo el mundo las domina, ¿no? Ahora tenemos el profesional técnico, o sea, que es un profesional innovador, controla mucho a nivel tecnológico, inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con las habilidades humanas, ¿no? Con las soft skills? Ahí cada vez se están demandando más y cada vez pues estamos mejor a nivel técnico, pero menos en cualidades humanas, ¿no? Y ahora lo que dice un estudio que antes el 80% de la gente se iba de una empresa por el sueldo, ahora se va por sus jefes o por el ambiente. Entonces fíjate la diferencia. Porque no Fíjate se la siente diferencia. realizado. Exactamente, y uno se siente pues dentro de un equipo, no tiene una visión compartida y ahora pasamos, como sabes, mucho tiempo en el trabajo. Necesitamos estar realizados a gusto y que nos valoren, ¿eh? Que nos valoren también. Zacarías, ya se nos acabó el tiempo, pero quería tocar un último tema contigo y que justo lo has mencionado 2 o 3 veces en esta última intervención, inteligencia artificial. Lo dijiste justo en esta última espacio. Y yo te sigo, yo he leído algunas de las cosas que has escrito, que publicas, y hablas de este liderazgo y su relación con la inteligencia artificial, este liderazgo emocional. ¿Cómo, cómo ves ahora esto? ¿Cómo ves que la inteligencia artificial aporta, entorpece, reemplaza? Y creo que la inteligencia artificial no deja de ser un tema importante que hay que seguir hablando sobre todo, y yo creo que más importante cuando hablamos de seres humanos. Por supuesto, Robert. Mira, yo la inteligencia artificial creo que es muy positiva, pero como un apoyo. No tiene que hacer tu trabajo. Entonces, para mí la inteligencia artificial tiene que quitarte todo el trabajo administrativo y el tiempo que no podías dedicar a las personas. Entonces, ahora le dejamos a la inteligencia artificial esos trabajos administrativos que antes nos dedicaban muchas horas y poder centrarnos más a las personas y poder centrarnos más a los equipos, a liderar, a gestionar clientes y hacer las cosas importantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo pues tenemos despachitis. Nos sentamos, la inteligencia artificial hace todo, manda correo, manda email, podemos abarcar mucho más. Entonces, en vez de trabajar 4 horas, estamos trabajando 8, sacamos mucho más rendimiento, pero no solo estamos dedicando a las personas, porque al final el elemento diferencial son las personas. Entonces, esto nos va a dar un empuje a nivel tecnológico, a nivel técnico y de innovación, pero esto lo tenemos que aterrizar las personas. Entonces,
¿Qué digo yo, por ejemplo, a nivel universitario o a nivel de profesorado? Oye, antes tenías que hacer un montón de informes a la administración, de los cursos, exámenes. Ahora, si te lo hace la inteligencia artificial, céntrate más en los alumnos. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué no llegan a ese nivel? ¿Qué problemas tienen? Hay temas de bullying, por ejemplo, o en la empresa. ¿Por qué no funciona este trabajador? Antes no teníamos tiempo para acompañar a los trabajadores. Ahora, si la inteligencia artificial te puede hacer ese trabajo administrativo y de gestión, a lo mejor tienes tiempo para conocer a los clientes, para acompañar a tu equipo y para esa parte humana que al final, si no sabes diferenciarla y no sabes dividirla en el tiempo, pues te va a comer la parte técnica. Entonces, creo que es muy positiva, pero como un aliado, como una parte más, para que tú puedas dedicarlo a lo que es realmente importante, que son las personas. Sí, y me preocupa un poco lo que dijiste al inicio, ¿no? O sea, que nos reemplaza mucho en mandar los mails, en los contactos y todo eso. O sea, todo lo que no es contacto personal, eh, pero no estamos también llegando a un punto de automatización de tú me mandas un correo automático y seguramente yo tengo también programada mi respuesta automática y entonces tenemos un Zacarías 2.0 y un Robert 2.0 hablando y cuando tú y yo nos encontramos así y conversamos, y yo digo, oye, no me mandaste la información que te pedí. Y tú me dices, no, o sea, mi inteligencia artificial ya te mandó. Y yo, sí, mi inteligencia artificial ya te respondió. Y, o sea, sí me preocupa que esas tareas automatizadas, que no digo que estén mal, ¿no? Pero sí también está reemplazando un poquito ese contacto, ¿no? Antes nos tomábamos el tiempo de responder un correo, creo que ahora hay muchas respuestas automáticas. Mira, hay una frase, ¿no? Que digo yo siempre, pues también en las conferencias, ¿no? Las personas no recuerdan productos o servicios, recuerdan cómo les hiciste sentir. La IA no te hace sentir. Totalmente, No te va a hacer totalmente. sentir. Ese es el punto diferencial. Entonces, nosotros necesitamos impactar. ¿Y cómo impactamos? Pues a nivel emocional. La inteligencia artificial nunca te va a impactar a nivel emocional. No te va a diferenciar. Por eso yo creo que lo que hablamos, ¿no? Oye, para mandar un correíto o, oye, pues hacerte el cálculo, los KPIs del equipo, muy bien. Pero luego esos KPIs tienes que aterrizarlo en persona, no mandarles un correo, mira, los KPI o tu rotación de ventas ha sido tal. No, oye, yo tengo todo ese cálculo que antes tardaba 4 horas en hacerlo, me lo ha sacado en 10 minutos, pues ahora dedico 1 hora a mi gente y le explico cómo hacerlo y les formo en ello, ¿no? O sea, al final, que sea tu aliado, no tu enemigo. Finalmente seguimos siendo seres humanos comunicándonos entre seres humanos y el que deje de entender eso creo que va a perder esa ventaja competitiva que el mercado está exigiendo actualmente, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es el líder humano, ¿no? El líder que está con su gente, el líder que le escucha, ¿no? Y al final de las conferencias es lo que veo. La gente necesita, pues ese empujón, ese abrazo, ¿no? Esta persona es diferente, ¿no? Me está hablando a mí, ¿no? Porque a veces somos muy fríos, ¿no? Somos muy fríos y estamos mucho en los números, como yo digo, ¿no? En mi libro, pues gestores de Excel, ¿no? Gestores de Excel. Y tenemos que ser gestores de personas, ¿no? Al final lo que buscan las personas es muy sencillo. Pues, y además, mira, yo siempre lo digo, lo más importante es dar cariño. Porque ¿dónde va la gente? Donde te dieron cariño, ¿no? Vas a ver a la abuela, vas al bar o al restaurante donde te tratan bien. Pues eso es lo importante, ¿no? Dar Sí, cariño y no perder de vista pues las cosas importantes. Y lo demás, pues bueno, es una ayuda, es una ayuda. sí, yo más bien estoy enfocado en temas de comunicación de crisis y eso, y comparto totalmente con tu criterio. Muchas veces la mejor manera de solucionar algo que al final es acercar gente es a través de darle cariño, ponerle atención, entender que Mm, es un ser humano del otro lado de la mesa, ¿no? mm. Exactamente, o sea, lo que es la empatía, ¿no? La empatía pura y dura, ponerte en lugar. Yo siempre comento, ¿no? Y siempre, al final hemos oído esta frase, al final es el mundo como eres, no como es, ¿no? Y nos hace falta un poquito de ponernos en el lugar en el mundo de las otras personas, ¿no? De los clientes, de las Sí. personas a las que vendemos, de los que necesitan ese empujón, ¿no? Sí. Zacarías, mil gracias por esta conversación que nos recuerda que más allá de cualquier cosa, la conexión humana sigue siendo lo más importante. Fue un honor tenerte en este programa. Muchas gracias a ti y cuenta conmigo para lo que necesites.
Me encantó y tendremos mucho todavía que conversar. Y para quienes quieran profundizar en su trabajo, les voy a dejar aquí los enlaces de sus redes sociales para que puedan seguirlo y nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio de 15 minutos al rojo vivo. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.